buenas noches. Programa dedicado a la provincia de Chubut, para ser más exactos, a la localidad que pertenece al departamento de Gaiman, llamada Dolabón. Yo decía Dolabón, no, es Dolabón. Ellos sintonizan Metro y están compartiendo con nosotros esta transmisión. Tiene 2.500 habitantes y seguramente hay viento, como en toda la provincia de Chubut. Quiero ser absolutamente sincero en esto que voy a decir a continuación. Últimamente, en una cadena, la señora presidenta de la Nación dijo que es un poco la madre de los argentinos. Y yo le quiero decir por qué no la siento mi madre. Fundamentalmente porque mi madre habla de inseguridad, mi madre está preocupada por los 17 días que no tuvieron clase los pibes, mi madre tiene miedos cuando sale a la vereda, mi madre piensa que la inflación nos carcome a diario a los argentinos, entre otras cosas. Entonces, mi madre habla de estas cosas. Aquellos que no hablan de estas cosas y dicen ser madre de todos los argentinos, no son mi madre. ¿Se entendió? Bueno, después de los títulos vamos a recordar a Malvinas. Muchos años de aquello que creímos que era una gesta heroica y terminamos todos llorando y lamentando la muerte de más de 600 argentinos que están hoy en el cementerio de Darwin. Para charlar de la historia, para saber qué pensaban aquellos que tomaron esta decisión, para hablar de los otros exitistas que decían, si quieren guerra, vamos a dar batalla, invité a Eduardo Lázari, profesor, amigo, fundamentalmente porque él estuvo en esa tierra irredenta, en Malvinas. Después de los títulos. Bienvenido, buenas noches. Hola, profe querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardito? Un placer, como siempre, estar con Bueno, yo digo Malvinas, ¿no? Realmente, una semana que estamos bastante optimistas, porque el lunes empezaron las clases. Así es. Te me escuchabas recién, ¿no? Qué tema, ¿no? De las... No se recupera más, eso no se recupera más. No se recupera más. Lo importante sería no mentirnos más. Vos sabés que el otro día con unos docentes, con unos maestros, a mí la palabra docente, la palabra trabajador de la educación, que tiene su contenido, me parece que olvidan que son maestros, ¿no? Hablando con unos maestros de la capital, el año pasado, que en Buenos Aires no hubo paro, que se cumplió el cronograma como fue realmente, los chicos en el aula estuvieron 160 días. ¿Por qué no nos dejamos de engañar? Claro, ¿no? claro, no mentamos más. ¿Cómo le vamos a mentir a los pibes, fundamentalmente? ¿Te cuento en Corea? Sí. Corea, 210 días al año, sí. Los chicos van a clase todos los días, 8 horas. Todos. 8, no 4 ni 5. De lunes a sábado. Ajá. No, pero al margen de lo que es la instrucción, que yo siempre considero, no sé, corregime, porque vos sos un profe mucho más capacitado que yo para esto, yo soy un simple observador, yo digo... El elemento de contención que es el colegio. Hay pibes que comen el plato fuerte del día en un colegio. Sí, sí. El ámbito del colegio me parece que los libera de otras tentaciones que se tienen en la... No es solamente en la instrucción. No, bueno, ¿se entiende? Siempre fue así cuando se propuso la educación pública, laica, obligatoria y universal en la Argentina. La escuela... asumió la responsabilidad, el Estado asumió la responsabilidad de que todos los chicos tuvieran la misma escala de oportunidades, que no dependiera del papá si tenía trabajo o no, que no dependía de si la mamá lo podía atender o no, sino que la escuela era la gran
Igualdad Argentina. Y una perlita, en 1925 vino de visita a la Argentina el príncipe de Gales, que en ese entonces se llamaba Alberto y después cuando fue rey fue Eduardo, el que renunció porque se enamoró de la chica equivocada. Que quizá no esté mal, ¿no? No está mal, pero fue lo que hizo. Vino con 100 maestros a la Argentina. 100 maestros ingleses que vivieron un año en la Argentina, en las escuelas normales, para ver si podían llegar a igualar lo que era la educación argentina en Inglaterra. 1925. Es cuestión de ponerse a trabajar de nuevo. Quiero aclarar esto porque si no puede sonar como que uno está haciendo una crítica velada a los docentes, a los maestros, y no es así. Yo lo que digo que se puede protestar, se puede reivindicar, se puede solicitar, pero no es lo mismo una huelga de los metalúrgicos que una huelga de los docentes o de los maestros, ¿se entiende? Sí, sí. Que es lo que yo digo, los chicos en el aula, y sigamos peleando hasta que lo logremos. Y otra cosa que digo esto y no digo más nada porque te invité para hablar de Malvinas, tiene que ver con el ministro de Educación. ¿Sabes cómo se llama el ministro de Educación? Alberto Sileoni. ¿Yo sé dónde estaría después de esto que me pasó? Bueno, somos federales cuando conviene y no somos federales cuando no conviene. Debió haber dicho algo, al menos debió haber dicho algo. Lo que sí te puedo decir es que no le conozco la voz. Yo no le conozco la voz, la cara se la conozco un poco. La verdad, no sé, me parece que a veces es digno decir, señores, no supe, no pude, no lo logré, chau, gracias por todo. Pero acá no se va nadie, ¿eh? El sillón, muchachos, tiene una polenta impresionante de abajo, ¿no? El sillón de Sarmiento. El Vos sillón sabés de que Sarmiento. Alguna vez algún director de escuelas de la provincia le pregunté, ¿qué se siente sentarse en el sillón que inauguró Sarmiento? Y las 2 veces que lo pregunté me contestaron lo mismo. Nunca me di cuenta que era ese sillón. De Sarmiento. Bueno, ¿vamos a hablar de Malvinas? Vamos a hablar de Malvinas. Vamos a hacer... Después me contás el viaje que hiciste. Sí. ¿Cuándo hiciste el viaje? 2008. Diciembre del 2008. ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Fue duro, un clima hostil. No, pero primero conseguir el viaje. No. Vos sabés que fue una apuesta. Tomando un café con un amigo me dice, che, ¿nos vamos a Malvinas? Le digo, pero ¿sabés que no me gustaría ir desde Chile? No, se puede ir desde acá. ¿Cómo desde acá si no hay vuelos? No, hay un vuelo de LAN que el primer sábado aterriza en Río Gallegos y lo tomamos. Mirá, no te creo. Si es cierto, saca el pasaje y vamos. Y al día siguiente vino con los pasajes y así fuimos. Se va un sábado y se regresa el otro sábado. No hay otro vuelo comercial. Y baja en Gallegos. Bajás en Gallegos y fue interesante porque... Como escala, después hace Malvinas. Sí, en realidad vos podés subir en Gallegos, llega a Malvinas, no sé si en este momento están vigentes estos vuelos, es una situación muy inestable la que hay con Malvinas, pero la gran utopía nacional sobre la que el pensamiento argentino ha estado los últimos 150, 160 años, que es el día que recuperemos Malvinas, solucionamos los problemas argentinos. Cuando llegás a Malvinas te das cuenta que la construcción del país es mucho más que eso. Hay que recuperar las Malvinas. Yo no tengo ninguna duda que por razones históricas, por razones jurídicas y por razones geográficas, las Malvinas deben pertenecer al territorio argentino, pero esa utopía quizá la relativizás mucho cuando pensás ¿cuántos argentinos se van a venir a vivir acá? Y vos sabés que creo que serían muy pocos porque no hay ningún rincón del suelo argentino que sea tan duro para vivir como las Malvinas. ¿Por qué es tan duro Malvinas? El clima es muy hostil, el solo ir pisando turba, no tiene tierra, en las Malvinas no hay tierra. Esto es difícil de entender. Lo que hay son las raíces de las propias plantas que van haciendo como una gran raíz que es esa famosa turba que tiene mucha utilidad como combustible y demás. El clima varía mucho, hace mucho calor en el día porque si no te toca nublado el sol es enorme, Abrasador. Hablamos en el verano, y el tema del viento, los famosos árboles bandera. El árbol que tiene el tronco y toda la copa hacia un solo lado porque es para donde sopla el viento. Y después también pesó sin duda en mis impresiones en la hostilidad con la que los argentinos somos recibidos allí. Ahora me vas a contar eso. En alguna oportunidad, tomando un café, charlando de historia, me dijiste, la Argentina tuvo una magnífica oportunidad de colocar la bandera
y de que se arme un statu quo que le permita luego negociar. ¿Cómo fue eso? Mira, vos sabés que aparecen no papers. ¿Qué son los no papers? Las negociaciones diplomáticas que hasta que no firmamos los dos no se hacen públicas y que no, si alguno la revela, quedás mal parado. Caduca. En 1979, Inglaterra, Gran Bretaña, le ofreció a la Argentina entregarle las islas, conseguir un arrendamiento, algunos dicen por 30, otros por 50 años, con las dos banderas, argentina y británica. Y Gran Bretaña iba a pagar un alquiler por esos años de comodato, de arrendamiento. Algo como ocurrió con Macao o como ocurrió con Hong Kong, por ejemplo. Teniendo en cuenta que las Malvinas hoy día no son ni Hong Kong ni Macao. Es decir, esa visión de la enorme estrategia que en algún momento la tuvo como base naval del Imperio Británico, ya no la tiene. Y bueno, se le dijo que no en ese primer momento. ¿Quién Videla era presidente, bueno. Fue una decisión de la Junta Militar. Y después... Era una oportunidad. Y después, ¿sabés que el más grave error del 2 de abril fue una gesta heroica? Porque los 16.000 hombres que pelearon en las islas lo hicieron dando lo mejor de sí. Por eso el nombre de veterano tiene que ser un nombre respetadísimo. Uno cuando está frente a un veterano está frente a los pocos argentinos uno que se jugó la que vida. se jugaron la vida. Sí. Cuando vos recorres, yo recorrí 220 trincheras y ver cómo pelearon esos muchachos. Un gran amigo, Claudio Guida, veterano de la guerra, siempre me dice una frase cuando alguien le pregunta, che, pero ¿y la pasaron muy mal? Y él contesta diciendo, el día que me traigas un soldado que en alguna guerra le haya pasado bien, yo me voy a preguntar eso. Estábamos en guerra. Claro. Y el error del 2 de abril fue fundamentalmente que no se siguió la estrategia original, que era ir, tocar, poner la bandera, poner la policía, nombrar un gobernador civil y volver atrás. Pero sabemos que el balcón de la Casa Rosada muchas veces... ¿Vos crees que el balcón de Galtieri fue lo que modificó la decisión? Sí, sí, sí. No solo lo creo, sino que hablando con funcionarios de ese momento, funcionarios de carrera de Cancillería, algún ministro de ese momento, el balcón dio vuelta a la decisión. Increíblemente, el envalentonamiento, el si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas de Galtieri, que también Galtieri ha servido un poco para lavar todo diciendo, bueno, ese general borracho, ¿qué esperaba? Hubo cerca de 500.000 personas en la Plaza de Mayo y una sola voz crítica, que fue la de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi fue el único dirigente argentino, político relevante, que dijo que era una locura. Después se sumó Raúl Alfonsín y la sociedad después se deshizo de lo que fue ese compromiso ante lo que pensado como una gesta en realidad se convirtió en una aventura. Pregunto, el error estuvo, porque yo recuerdo la llegada, la visita de Alexander Haig aquí a la República Argentina, en este caso era el canciller norteamericano, claro, ¿no es cierto? Claro. Que uno tenía ese espíritu patriótico, ¿no es cierto? Sí, es decir, nosotros lo vamos a lograr, incluso uno participó de esas arengas, ¿no? Pero digo, ¿vos dudabas en algún momento, por ejemplo, porque vos lo viviste, eras joven, pero lo viviste, Eduardo, que Estados Unidos iba a fallar a favor, mejor dicho, o en contra de quien fue su socio histórico a nivel mundial? De ninguna manera. Digo, ¿qué estratega o qué canciller no analiza esto y dice, no, muchachos, no hagamos esto porque lamentablemente van a optar por Inglaterra? En el análisis previo vos te podés confundir. Ahora, cuando viene el que manda y te dice, mire que nosotros vamos a... En la última instancia... Pero me está diciendo que Haig se lo dijo a Galtieri. Haig se lo dijo a Galtieri, se lo dijo a Costa Méndez y se lo dijo a Thatcher. Es decir, que todos sabían con qué cartas estaban jugando. Están las actas, acá no es una discusión, yo creo, dijo, no creo. A lo mejor, no, claro. No, eso está, y Reagan se lo dice por teléfono a Galtieri. Reagan le dice... mire, la única solución es que ustedes se retiren y a partir de ahí vemos cómo seguimos negociando, y incluso la gestión de un peruano al cual la Argentina le debe mucho, Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, que se metió hasta los tuétanos en una circunstancia complicadísima y que llegó a llorar pidiéndole a Galtieri, después del hundimiento del crucero General Belgrano, que por favor
retrocedieran. Y hubo una oportunidad, siempre hubo negociaciones diplomáticas, pero hubo una oportunidad interesante que fue, luego del hundimiento del Belgrano, que hay que recordar que en ese episodio mueren la mitad de los argentinos que murieron en la guerra, nuestros héroes de Malvinas, a los 2 días se produce el ataque al Sheffield, que visto en términos que uno no entiende porque uno no entiende el mecanismo de la guerra, pero que hace un esfuerzo por comprenderlo, equilibraba las cuentas, barco contra barco, es decir, volvamos a negociar para que, salvado el honor, ¿sí? Sigamos negociando. Y hay un tema que es interesante, yo recomiendo ver una película para la cual hay que estar livianito de estómago, que es La Dama de Hierro. Ah, sí. Que es una Meryl película, película dura, pero que muestra, digamos, uno lo tiene que tratar de ver dejando de lado cualquier impronta nacionalista, porque uno ahí percibe cómo se tomaron las decisiones del otro lado. Esto es como cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, salvando las distancias, y no lo estoy haciendo chabacano, pero cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, generalmente sabés cómo juega el otro equipo. Entonces, la Argentina no solo no supo cómo jugaba el otro equipo, sino que además no siguió con su táctica, con su estrategia, y eso fue complicado. Sí, nos hizo perder la guerra y las vidas, que es lo más complicado. Lázari tiene una particularidad, siempre cuenta cosas que uno es la primera vez que las escucha, por eso yo te pido que, más allá de todo lo que uno sabe, del heroísmo de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no es cierto?, de los Exocet que eran de la Marina, era la Fuerza Aérea pero dependiente de la Marina, los Mirage, los comodoros, los pilotos, montones de acciones, digo el ejército también, ¿no? Porque los chicos, después hablamos de los Gurkas, del balcón, de si quieren guerra le vamos a dar batalla, digamos, eso es lo que sabe todo el mundo. Pero Lázari siempre tiene algo guardadito para contarnos. ¿Usted sabía, el famoso usted sabía? Bueno, vos sabés que cuando yo voy a las islas me encuentro con 5 veteranos de guerra que también viajaban, pero que yo no conocía. Y en el vuelo te hacen llenar una ficha en la cual dice, ¿usted visitó alguna vez las islas? Y entonces los veteranos se pusieron a debatir entre ellos si tenían que poner, ¿sí o no? Decimos que sí o que no. Y entonces unos eligieron que no porque lo que visitaron eran otras islas y otros que sí. Y cuando llegamos, las recorridas por los campos de batalla son muy fuertes. Todo está como quedó después de la guerra. Es decir, en las Malvinas no es comparable con el campo argentino donde vos ves trabajo, donde ves que las cosas van cambiando. Sí, a lo mejor pertrechos. De todo, de todo. Yo encontré una petaquita de whisky con el ancla de la Marina, encontré algunos pomos de dentífrico y uno de los muchachos íbamos y me dice, che, acompáñenme a mi trinchera. La había ubicado, fuimos y él dice, ahora llegó el momento. Yo dejé enterrado bajo 3 piedras un borceguí con una media de la Marina con un nudo para venir a buscarla más adelante. Eso fue en el momento que hubo que rendirse. Así que vamos a ver si está. Y levantó las 3 piedras y ahí estaba ese borceguí esperándolo después de 27 años eran en ese momento. Vos sabés que lo que más me impactó del viaje, en el viaje yo pude hablar con mucha gente, hablé con los consejeros. ¿Hablaste con el gobernador? Hablé con el gobernador. Y vos sabés que la te memoria... invitó a tomar el té. Me invitó a tomar el té. 5 o'clock. 5 o'clock tea. Y la única condición que puso fue que fuera off the record, es decir, que quedó entre nosotros lo que hablamos durante 2 horas y cuarto. Pero hay 2 o 3 cositas que eran significativas. Primero me senté en el sillón en el cual se había sentado Menéndez para la foto oficial, en ese despacho enorme de la gobernación donde yo recordaba la foto de San Martín y hoy está la foto de la reina Isabel. Te digo que son momentos duros. Y el gobernador me dijo, en un momento dado estábamos charlando y me dijo, mire, el problema no son las Malvinas ni Hong Kong. Usted tiene que entender que las Malvinas no son Hong Kong, pero sobre todo la Argentina no es China, ¿no? O sea, una clase de realpolitik dada por un viejo veterano. Y
lo que era la sede de Aerolíneas Argentinas, del ADE, perdón, no Aerolíneas, del ADE. Líneas aéreas del Estado. Recordemos que en las Malvinas había maestras argentinas que enseñaban castellano, había correo argentino, el combustible era YPF, están los dos tanques de YPF abandonados que se lee en el fondo, se ve la banderita argentina todavía, y ese edificio del ADE hoy es el Museo Britannia, la Casa Britannia. Y hay una sala en la cual está la sala de la guerra. Una sala está, digamos, por diversos episodios. Es un museo, entendamos que en las Malvinas viven 2.400, 2.500 personas. Por lo tanto, el museo es un museo local como el que podemos ver cuando vamos a Ranchos, cuando vamos a San Miguel del Monte, a San Andrés de Giles. Y la sala de la guerra está presidida por la bandera que quedó allá. Y hay una anécdota de esa bandera que es impresionante porque fíjate vos cómo los pueblos que tienen mucha tradición a veces se equivocan menos, no digo que no se equivoquen, pero esa bandera que se bajó del mástil en el cual hoy ondea una bandera británica, inmediatamente terminada la guerra fue llevada a Montevideo y funcionarios de la Embajada Británica en Montevideo quisieron cambiar esa bandera argentina rendida por las banderas británicas que están en Santo Domingo rendidas en Buenos Aires en 1806. Y el primer regimiento que desembarcó... un punto ahí. Contá lo que pasó en Santo Domingo. ¿No? En Santo Domingo están las banderas que en la invasión inglesa de 1806 fueron repelidas, quedaron 4 banderas. Quedaron 2 banderas británicas y 2 banderas del Regimiento 71. Y el bastón mayor de la banda militar del Regimiento 71 de coraceros escoceses está en el Museo de Luján. Todavía ese regimiento desfila sin música, porque no tienen el bastón mayor. Y además, el primer regimiento que desembarcó en Malvinas en 1982 fue el mismo que desembarcó en Buenos Aires en 1806. Qué increíble. Increíble. Y el último detalle que quiero contarte, que es muy impresionante, le hicieron un monumento a la rubia Albión, que es la representación simbólica de Gran Bretaña, por el triunfo. Los isleños hablan del Día de la Liberación, el 14 de junio. Podrá gustarnos o no, pero eso es lo que ellos dicen. Y el rostro de la rubia Albión es el de Margaret Thatcher en esa escultura. Así que es impresionante. No lo sabía, mirá vos. Impresionante. Pues sabés que yo recomiendo... Una mujer que termina muy enferma, ¿no es cierto? Con Alzheimer y demás. Totalmente. ¿no? Bueno, la película es buenísima porque muestra todas esas contradicciones. Una mujer que nunca fue querida, ni aún en los momentos de popularidad, pero que... Tuvo una huelga feroz, recuerdo, de los mineros, ¿no es cierto? Sí, bueno, con los irlandeses los dejó morir, los presos de Pero fue ella la que toma la decisión política de voltear el Belgrano. Sí, sí. El Belgrano estaba en zona de exclusión. Vos sabés que uno de los momentos más impresionantes con respecto a Malvinas fue un día tomando un café con el capitán Bonzo, el capitán del Belgrano. Sí, claro. Y entonces yo le pregunté, ¿pero fue un crimen de guerra o no fue un crimen de guerra? Yo no voy a permitir nunca, me dijo 2 meses antes de morir, que a mis hombres los conviertan en víctimas cuando ellos estaban en una acción de guerra y son héroes. Yo tenía orden de hundir cualquier barco que tuviera delante. Por lo tanto, sabía que el enemigo tenía la orden de hundirme a mí. Claro. Hay un detalle que creo que también haberlo charlado contigo. Contame el tema de la Santísima Trinidad. Bueno, vos sabés que el día del desembarco se forman 3 grupos de tareas de la Marina y el G1 es el que desembarca las tropas allí, que fueron en principio pocas tropas. El comandante del operativo, que era el contraalmirante Busser, las Malvinas puso en evidencia la falta de coordinación entre las fuerzas e incluso un detalle curioso, no había un diccionario en común. Entonces, decir avión para el ejército es distinto a decir avión para la Marina. Claro. Aunque te parezca una locura, así se hizo la guerra. Y entonces, el buque fue el Santísima Trinidad, un destructor que era gemelo del Sheffield. Esto es muy fuerte porque era un tipo 42 hecho en Gran Bretaña, aunque ese se había hecho en Río Santiago. Sí. Y ese buque fue el buque que hace poco tiempo se hundió sin pena ni gloria, amarrado al muelle de Bahía Blanca
cuando había varios proyectos para hacerlo un museo evocativo de las Malvinas, porque fue uno de los buques que combatió allí. Qué vergüenza, realmente, siento vergüenza ajena. Y la última, visitaste obviamente el cementerio de Darwin. El cementerio de Darwin es una experiencia que yo recomiendo a todos los argentinos. Ir a Malvinas es una experiencia recomendable para todo argentino. Llegué allí, éramos 7, los 7 estuvimos 1 hora haciendo cada uno lo suyo sin mirarnos, sin decir nada. Y yo me quedé parado delante de una tumba que decía, soldado argentino solo conocido por Dios. Ahí, en ese cementerio, hay 280 sepultados de los 649 héroes de Malvinas y es conmovedora la posibilidad de leer el nombre de cada uno de esos héroes que dieron la vida por la patria. En Buenos Aires lo podemos hacer porque los 649 nombres están en el Monumento de Retiro. Y si vas tranquilo lo lees en 6 minutos. Es un mínimo homenaje que se le puede hacer a esos héroes que son los únicos muertos en guerra que tuvo la Argentina en el siglo XX y a lo largo de más de 150 años. Impecable, profe, impecable, ¿eh? Bueno, te quiero regalar una corbata que sé que usás. Muchas gracias. Fundamentalmente en los casamientos, ¿no es cierto? Sí. Te voy a invitar a tomar el té, no sé si a las 5 o a las 6 en el Petit Colón, y una botellita de Malbec, gentileza de la gente del Baco Club. Gracias por acompañarme y permitirme recordar a estos héroes que hicieron esta historia en la Argentina. Es un buen día este programa, sale el 2 de abril, estamos en el aire, el 2 de abril, siempre hay un monumento que recuerde a los héroes de Malvinas cerca de casa, se puede aprovechar para eso. Sí, señor, gracias. Bueno. Eduardo Lázari, recordando a los héroes de Malvinas aquí en Íntimo y Personal. Nos encontramos en una semana. Gracias. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.